que no tenía supuestamente dónde quedarse, dónde vivir, y me ofreció un dinero por quedarse allí. Lleva 2 meses viviendo de gratis. 6 Estoy meses. dispuesto a irme, pero que espera que me den una oportunidad por lo menos de 6 Vas meses. a coger los 4 tuyos y te largas. No. Me tiene cansado. Estoy loco que se Me vaya. hablas así después que te ayude, Estoy que te loco saqué que de se la vaya. cárcel. Estoy loco que se vaya. Yo vengo a defender al tío mío porque él no se puede ir de la casa. Y no se va. Yo voy a coger la justicia de mi No, a mano mí y yo no lo me- mato. ¿Qué Me tú va. dijiste? Tú te me vas. Tú lo que estás molesto es porque yo salí embarazada, doctora, pero el bebé era de él, no era de mi esposo. ¡Lo mato! ¡Lo mato! Yo audiciono para un show. En ese elenco, pues, está mi exnovia. Y empezaron... Motivos, ¿verdad? Los- Suficientes para que esté así. Me esculca la ropa. Me mentiste, habla con Jorge. mis amigos, me está espiando. Él está bailando con ella. Hacen un adagio juntos. Bueno, Usted dígame, le voy a enseñar. No. tócame aquí. Es una persona que ya pasó en mi vida. ¿Te Esa ya- gustaría que yo hubiera Pero, hecho lo Jorge, mismo? Ella era mi mejor amiga, mi confidente. ¿Hay algún tipo de relación más allá de la profesional? Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. Hay un refrán español que dice: si quieres vivir y estar sano, de parientes consérvate lejano. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este poco hombre se aprovechó cuando yo estaba confinado. Es un mal agradecido, él está libre gracias a mí. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? Bien. No tan bien, pero estamos tratando Regular. de Pero bregando, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Giovanni, usted es el demandante. Explíqueme, por favor, de qué se trata su demanda y qué pide para resolverla. Porque para empezar le digo muy buenas tardes y gracias por tenerme aquí. La situación mía es que yo estoy demandando a este caballero para el desalojo, para que se vaya de mi casa. Ok. ¿Quién es el caballero? El caballero es el esposo de la tía, el tío de la esposa mía. El tío de tu esposa. Eso es correcto. Ok. Ahora explícame, por favor, por qué está viviendo en tu casa, cuáles eran los términos de la vivienda y por qué ahora quieres desalojarlo. Ok, la situación fue que yo con mi esposa llevo 7 años, un matrimonio bastante bien, estoy contento con ella. Como todo hombre tiene que hacer el papel de hombre, buscarse trabajo, mantener su hogar. Y concepto ese, como todo hombre hay que hacer como el todo papel hombre. de hombre. Y pues en eso me conllevaba a trabajar y a mantener mi hogar y a mi esposa. Caí en una dificultad. Lamentablemente me quedé sin trabajo y las cosas se me estaban yendo bien difícil. Y por cosas de la vida conocí unas amistades que no estaban en muy buenos pasos. Y ellos me ofrecieron para hacerle un trabajo, llevarle algo a un supuestamente amigo y caí preso. ¿Qué estabas llevando droga? Sí. ¿Eras mula? ¿Transportación de droga? Sí. Dale. Me cogieron, me dieron un 411, que es venta en área recreativa. Qué lindo. Me lo bajaron un 401, que Ay, ¿y todos esos es números qué venta. significan? ¿Tú me puedes explicar? Ok, un 411 es venta en área recreativa, tener sustancias controladas al lado de una cancha de baloncesto, donde... Pero ¿y el número ese de dónde sale? Esos son los códigos que le ¿Los ponen códigos penales en qué país? en Puerto Rico. Ah, ok, dale. En Puerto Rico lo bajaron a 401, que es venta, y me dieron de 6 meses a 1 año. Ok. De 6 meses a 1 año, mi esposa se encontró sola en ese tiempo. Se atrasaron los biles, se atrasó la renta, se atrasó todo. ¿Y ella no trabaja? Y ella no estaba trabajando. Ella no estaba trabajando. Me dieron una fianza de $1,000 pesos, de $1,000. Y ahí es que conocí al caballero.
Que es el tío de tu mujer. que es el tío de mi esposa, y él llegó, como todo, vengo a ayudar, porque él no tenía supuestamente dónde quedarse, dónde vivir, y me ofreció un dinero por quedarse allí. Yo sumé 1 más 1, estoy confinado, pago los 1,000 pesos y salgo y estoy nuevamente con mi familia. Ok. El contrato que se le hizo es mientras yo estaba confinado. O sea, mientras tú estabas preso, él podía vivir en la casa. Correcto. Una vez que tú salieras de la prisión, él Sí. tenía que irse. Tenía que buscar- Esos eran los términos del contrato de arrendamiento. Eso es correcto. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo estuviste adentro? 6 meses. 6 meses. Y el señor estuvo 6 meses en tu casa. Ya lleva casi 1 año. O sea que tú saliste de la prisión, ¿correcto? Mi esposa se acerca a mí, me dice que si lo puedo dejar 6 meses más. Ok. Y como ella estaba embarazada, pues yo, para que esté con la familia, esté con el tío, cuando la nena mía naciera, estuviera el tío, la mamá, una familia. Salí rehabilitado, comprendí que cometí un error y quise arreglar mi vida. Pero yo te ayudé. Entonces, Ok. con el permiso. Ok, ve, entonces, con permiso. ¿los próximos 6 meses el señor se quedó ahí pagando renta o simplemente porque que tú querías que tu mujer Lleva 2 meses viviendo de gratis, sin pagar renta? estirado, viendo televisor, haciendo lo que le da la gana. Y yo creo que ya es hora que él se me vaya de mi casa. Ok, cuando tú sales de la prisión, tu esposa ya estaba embarazada. Sí, Ok, perfecto. ¿Y cómo fue entonces porque tú nunca habías vivido con él? nunca. ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo fue la convivencia? La convivencia fue al principio bastante buena, como todo en la vida es color de rosa al principio. Después que la pérdida de mi hija, que mi esposa perdió la nena a los 8 meses, Oh, perdió se su le embarazo. desprendió la placenta y la bebé se afició. Después de eso, yo voy a ser honesto, entro en un estado de depresión y ahora cualquier cosa es que estoy bien explosivo. Y si yo tengo una controversia con mi esposa, ahí viene tío, quiere meterse. Bueno, mi sobrina. Con el permiso, Es mi sobrina. nadie te Mi está pidiendo sobrina. opinión a ti. Tengo que defenderla. Nadie te está hablando a ti. Es mi sobrina. Nadie te está Es mi hablando a sobrina. ti. Con el Es mi permiso, sobrina. con el permiso. Y viene, doctora, soy yo, cualquier cosa que yo quiero salir para el cine con mi esposa, ahí viene tío, se quiere montar en el carro. ¿Entiendes? Quiero estar a sola en el cuarto y ya tío se quiere meter para el cuarto. Es un presentado, ya me tiene cansado. Estoy loco que se Me vaya. hablas así después que te ayudé, Estoy que te loco saqué se de la vaya. cárcel. Estoy loco que se vaya. Esa es la situación. Hablo con mi ¿Qué esposa. pasó el día que le pegaste? El día que le pegué estoy discutiendo, como todo matrimonio, tengo un percance con mi esposa, estoy discutiendo y ahí viene Superman, quiere meterse en la conversación. Superman no, el Superman, tío. El tío. Super de tu estrellado esposa, porque de la tu bofetada que te diste esposa. caíste. Super estrellado. tu ¿Peleas esposa, mucho el con tío tu de tu esposa? esposa. ¿Estás peleando mucho con tu esposa? Últimamente sí, ¿Es un abusador? ¿Por qué? ¿Por últimamente qué pelean sí. tanto? porque ya las cosas no son iguales. Ok. ¿Entiendes? Yo salí, yo quiero echar para adelante, pero me siento estancado. ¿Te sientes emocionalmente. estancado? Pero ella te afecta a que tú te sientas estancado emocionalmente. Este me afecta. Este te afecta. Este me No es tu afecta. esposa, es él. Este se tiene que ir de mi Ok, casa. Yo lo perfecto. salgo. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Señor José, usted responde a la demanda. Él quiere que usted desaloje la casa, ya dio los términos. vaya. Usted explica el por qué. Regresamos enseguida. Este hombre sigue constantemente y fastidiando y metiéndose en lo que no le importa. Yo estoy 6 meses. dispuesto a irme, pero te espera que me den una oportunidad por lo menos de 6 Vas a meses. coger más. los 4 tuyos y te No, largas. no. Te me largas de mi casa. Doctora, te me pero, largas. doctora, porque pero yo está voy a pasando- coger la cárcel nuevamente porque si no se va, yo voy a coger la justicia de mi No, a mano mí y yo no lo me- mato. Quítate. Tú te me vas. Caso cerrado.